Bueno, doy comienzo. Bueno, ya los saludé, los vuelvo a saludar para el video, así queda bien. ¿Cómo les va? Esto es Psicología Laboral, ¿sí? De primer año de la Tecnicatura en Seguridad e Higiene en el Trabajo. Psicología, bueno, yo ya les había explicado dónde se ubica dentro de lo que es las materias de primer año. Y bueno, y tendrán que ir descubriendo ustedes, a ver, el uso, ¿sí? Que le pueden ir dando a esta materia junto con los contenidos que la materia propone. Bien. Si ustedes ven en el programa, ¿sí? Lo primero que tienen dentro del programa, obviamente, seguro habrán ido viendo algo del material que fui subiendo. Dentro de ese material, ¿sí? Ustedes se van a encontrar, obviamente, con el programa, ¿sí? Y con un primer punto dentro del programa, el primero que nos llama a tratar de indagarlo, que es el punto 1.1, si no me equivoco, ¿sí? Que nos va a hablar de lo que es la psicología laboral. Lo vamos a tratar de recortar, perdón, la psicología laboral, dentro de lo que es la psicología laboral, ¿qué es la psicología? ¿No? Primero vamos a abordar esto en la primera unidad, ¿sí? Tratar de definir un poco qué es la psicología y las distintas psicologías que van surgiendo, ¿no? Pero para eso, primero vayamos, digamos, antes de poder establecer una definición, ¿no? De la psicología, veamos cuál es el meollo del asunto, ¿sí? ¿Cuáles son los temas que, digamos, que tiene la psicología, o las características que tiene la psicología como ciencia, ¿sí? Antes de eso, para tratar de entender qué es la psicología, ¿no? Que es uno de los títulos ahí que escribe Héctor Scalia, ¿no? Que es el autor que les di de referencia, y el texto que ustedes tienen. Scalia, en la página creo que es 25, ¿sí? Nos presenta no sé si decir un capítulo, un parágrafo, ¿sí? Donde nos plantea qué sucede con la psicología en tanto ciencia, ¿sí? Ustedes, bueno, sabrán que, o por lo menos se están enterando ahora, de que la psicología es una ciencia, ¿sí? O es catalogada como ciencia. Y para eso, digamos, para tratar de definir de qué estamos hablando cuando hablamos de psicología, cosas que vamos a ir desarrollando también a lo largo de esta primera unidad. Para hablar de eso, primero necesitamos hacer como un recorrido, ¿sí? Entonces, Scalia lo que nos plantea, ¿sí? En un capítulo que se llama el objeto y el método, objetos y métodos de la psicología, una o varias respuestas, ¿sí? En la página 25, les decía, él nos plantea una cuestión, que es la de qué sucede cuando tratamos de definir a la psicología. Cuando tratamos de definir a la psicología, ¿sí? Con lo que nos encontramos es con varias respuestas, ¿sí? Varias respuestas. Cuando tratamos de definir cuál es el objeto de estudio de la psicología, ¿sí? Si queremos definir a una ciencia por su objeto de estudio, nos encontramos con que la psicología tiene distintas respuestas a esto. Entonces uno dice, bueno, pero al final, ¿qué es la psicología? Bueno, las respuestas son, y las dice ahí Scalia, las plantea, nos pueden responder el estudio del alma, el estudio de la vida psíquica, el estudio de la conciencia, el estudio de la conducta, es el estudio de los procesos mentales. Entonces, ¿cómo se entiende esto? ¿Cómo podemos entender que suceda esto, ¿no? Que cuando tenemos que definir a la psicología, tenemos un montón de respuestas acerca del objeto de estudio, o de lo que estudia la psicología. ¿Qué estudia? ¿El alma? ¿Estudia la conciencia? ¿Estudia los procesos mentales, la vida psíquica? Bueno, es un tema, ¿no? Un tema que entra dentro de lo que se llama un debate epistemológico, ¿sí? Ahí yo les escribía un poquito acerca del debate epistemológico y situaba
lo que es la epistemología, ¿sí? Que es una ciencia que se ubica por encima de todas las otras ciencias y trata de estudiarlas, ¿sí? ¿A partir de qué? A partir de un lenguaje común. Un lenguaje común, ¿sí? Sería el uso de determinados términos, ¿sí? Que tiene la epistemología para aunar, ¿sí? Para unir, digamos, o juntar, vamos a decir, a todas las ciencias y estudiarlas con un solo término. O sea, uno puede decir, bueno, trato de estudiar a ver cómo produce conocimiento la biología, o cómo produce conocimiento la psicología, o cómo produce conocimiento la matemática, ¿sí? Son ciencias distintas, que tienen términos distintos, que tienen conceptos distintos y que apuntan a objetos de estudio distintos, ¿sí? No es lo mismo el objeto de estudio de la matemática o de la biología que el de la psicología, ¿no? Entonces, la epistemología trata de estudiar a todas las ciencias y cómo producen conocimiento, ¿sí? Bien. ¿Por qué les digo lo de la epistemología? Porque sucede lo siguiente, sucede que una ciencia, ¿sí? Se define, como decíamos, por su objeto de estudio, ¿sí? Y por su método de estudio, ¿sí? O sea, ¿qué es el objeto de estudio? ¿Qué sería el objeto de estudio? ¿Mm? Puede ser una pregunta válida, ¿no? ¿Qué es el objeto de estudio de cualquier ciencia? ¿Sí? El objeto de estudio es como, podría ser como un recorte, una definición conceptual, perdón, una definición conceptual de qué es lo que va a estudiar esa ciencia, ¿sí? No es lo mismo, cierro los micrófonos por favor, cuando ingresen. No es lo mismo un objeto, dice Caglia, empírico que un objeto conceptual o epistemológico, ¿sí? A eso hay que prestarle atención porque muchas veces nos confundimos, ¿sí? Scaglia lo que hace es citar a un epistemólogo importante que se llama Thomas Kuhn y que observa lo siguiente, que hay una diferenciación, observa esto, que hay una diferencia entre lo que son las ciencias biológicas, ¿sí? Perdón, biológicas no, las ciencias naturales y las ciencias sociales, ¿sí? Hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en las ciencias naturales, generalmente los científicos, ¿sí? De las ciencias naturales, que estudian ciencias naturales, tienen un acuerdo acerca de cuál es el objeto de estudio de cada ciencia. En cambio, en las ciencias sociales, lo que sucede es que hay una gran confusión y hay un gran debate acerca de cuál es el objeto de estudio. Y lo mismo pasa con la psicología, ¿sí? Ahora creo que van a poder tratar de entender esto si les planteo eso. En la psicología tampoco hay un acuerdo acerca de cuál es el objeto de estudio, ¿sí? Bien. Está bien, Sergio. No hay un acuerdo en psicología, ¿sí? Y eso es lo que nos va a plantear este autor. Entonces, no hay acuerdo. Bueno, ¿qué quiere decir? ¿Por qué no hay acuerdo? Podemos preguntarnos nosotros, ¿no? ¿Por qué no hay acuerdo? ¿Por qué si se ponen de acuerdo en la biología de que van a estudiar los seres vivos, en psicología no se pueden poner de acuerdo y no saben si estudian el alma, si estudian la conciencia, si estudian los procesos mentales, la conducta, o lo que sea? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Bien. Para entender esto, para entender por qué no hay acuerdo, necesitamos hacer un recorrido histórico, ¿sí? ¿Sí? Más allá del recorrido epistemológico, ¿sí? Necesitamos hacer un recorrido histórico por la psicología para darnos cuenta de cómo fue cambiando ¿qué? El objeto y el método de estudio. ¿Sí? El objeto y el método de estudio de la psicología, obviamente. Es más, de hecho yo les diría que hay una etapa, ¿sí? En donde la psicología forma parte de otros conocimientos y no de la ciencia, ¿sí? Que la psicología recién, en el siglo XIX, ¿sí? Empieza a ser
considerada como ciencia. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Hoy vamos a hacer un recorrido que llega hasta las puertas, ¿sí?, de cómo la psicología se constituye como ciencia. Otra cuestión que van a entender un poco mejor en la medida en que vayamos desglosando o vayamos viendo en otra parte del programa, cuando vayamos viendo, digamos, otras, vayamos profundizando sobre cierta psicología, cuando vayamos profundizando sobre esa psicología, ustedes van a entender mejor esta diferencia entre lo que es un objeto de estudio empírico y un objeto de estudio, ¿sí?, epistemológico. Y la diferencia entre lo que será también los métodos y la diferencia entre lo que será los temas, los problemas que aborda, digamos, una ciencia. Porque las ciencias pueden abordar distintos temas o problemas. Bien. Pasando de esto, de esta cuestión relativa a lo epistemológico, es necesario el recorrido histórico, ¿sí? El recorrido histórico nos lleva, si tratamos de... Recuerden que estamos tratando de definir qué es la psicología, ¿sí? Estamos tratando de ubicar a ver qué es la psicología para después poder abordar lo referente a lo que es la psicología laboral, ¿sí? Bien, entonces, pensando un poco lo que es el recorrido histórico, tenemos que, o por lo menos lo que nos propone Scaglia, ya en otras páginas de su libro, ¿sí?, en la página 29, ¿sí? Perdón. Sí, en la página 29, el apartado se llama Esbozo de las respuestas al problema del objeto. Perdón, no. Sí, perdón, es ese apartado. Esbozo de las respuestas al problema del objeto y del método de la psicología desde una perspectiva histórica, ¿sí? Ahí él les va a plantear... Profe, disculpa. Sí. ¿Escucho? ¿En qué parte está del campus eso que está leyendo? ¿En qué parte está del campus eso que no lo encuentro? Lo del campus, el texto de Scaglia. Sí, El texto de sí, Scaglia está sí, no lo puedo encontrar. en la clase 1, ¿sí? En la clase 1 lo tienen como material. Listo. Está ahí junto con el texto que subí, explicando un poco esto que les estoy desglosando ahora en la clase. Así como hay un texto, hay un material bibliográfico, ¿sí? Pero está todo junto en la clase 1. Sí, listo. Y es el texto de Scaglia que dice Sí, gracias. 5 a 47. Está bien, les aclaro para los que por ahí necesitan más aclaraciones. Bien, les decía entonces, vayamos al recorrido histórico y tratemos de comprender por qué la psicología tiene tan variados objetos de estudio, como el alma, la conciencia, etc. Hoy lo que vamos a ver es cómo se constituye como objeto de estudio el alma, ¿sí? ¿Por qué el alma estudiaba la psicología? Bueno, ahora vamos a ver. Bien, entonces yo les decía, Scaglia lo que les va a plantear es esto que yo les decía anteriormente. La psicología, así como un montón de otras ciencias, digamos, a ver, voy a aclarar algo. Las ciencias que nosotros conocemos, como la física, la química, la biología, la psicología, no sé, la sociología, etc., las ciencias no existen, ¿sí? O no es que existieron desde siempre en la historia de la humanidad, ¿sí? Son un conocimiento, una forma de producir conocimiento o de indagar, de saber cómo es el mundo, ¿sí? Es una forma casi nueva, digamos. ¿Por qué digo casi nueva? Porque tiene 2 o 3 siglos de existencia, ¿sí? Como modo de conocimiento la ciencia. Pero el ser humano, en la historia del ser humano, tiene, digamos, muchísimo más tiempo, data de mucho tiempo atrás, ¿sí? Así como otras formas de conocimiento. Entonces, yo lo que les quiero ordenar con esto es lo siguiente. Al comienzo, ¿sí? La forma, al comienzo,
de la historia, podemos decir hasta letrada, de la humanidad, ¿sí? Existía un tipo de conocimiento solamente, ¿sí? Que es el conocimiento, bueno, había dos, pero bueno, digamos que el principal era el conocimiento de tipo filosófico, ¿sí? O sea, la filosofía. Filosofía data de la antigua Grecia, o antes también incluso, ¿sí? Y se trataba de un tipo de conocimiento que ustedes lo encuentran definido como un saber subjetivo y especulativo. ¿Qué quiere decir eso de subjetivo y especulativo? Quiere decir que los filósofos, vuelvo a reiterar, no, digamos, creaban sus propias ideas, ¿sí? Sobre el mundo. ¿Sí? Trataban de explicar el mundo, el cosmos, ¿sí? Por eso les habla de una visión cosmocéntrica, ¿sí? Trataban de explicar todo lo que existe, ¿sí? A través de ciertas teorías que ellos especulaban, razonando, ¿sí? Especulaban en el razonamiento, a partir del razonamiento, ahí está, ahí va para ello. Especulaban a partir del razonamiento ciertas teorías, ¿no? No sé, había algunos, Parménides, que es un filósofo, no sé, Platón, tenía su idea de cómo era el mundo, ¿sí? Aristóteles tenía su idea sobre cómo era el mundo, y creaban sus propios sistemas, y nadie les decía nada. Nadie les decía, o sea, sí, por ahí los cuestionaban, pero ellos no tenían que dar ninguna prueba de que su sistema de conocimiento del mundo era de esa manera. Entonces, les decía, la psicología, ¿sí? Junto con otras ciencias, no existían en ese momento. Si existían, existían no como ciencias, sino como parte del campo de la filosofía, o parte de los problemas o temas que trabajaba la filosofía, ¿sí? La psicología tiene un antecedente que es en Aristóteles, ¿sí? Para eso, para diferenciar, digamos, qué pasaba en la filosofía, o cómo se abordaba la psicología en la filosofía, nosotros tenemos que remontarnos al concepto de alma. ¿Por qué de alma? Porque alma significa psique. Y a Aristóteles lo que le preocupaba era la relación, ¿sí? A Platón también le preocupaba la relación entre el espíritu, ¿sí? Y la materia, o entre el alma y el cuerpo, ¿sí? La sustancia o la forma, ¿sí? Estos eran temas de estudio, ¿sí? De los filósofos. Los filósofos especulaban sobre qué era el alma, sobre qué era el cuerpo, cómo se relacionaban, eran sustancias iguales, eran sustancias distintas. Bueno, los filósofos pensaban sobre esto. Aristóteles pensó sobre el alma, ¿sí? Y el alma se dice, en latín, se pronuncia y se escribe psiche, psique, ¿sí? Eso nos va a dar la raíz de la palabra psicología, ¿sí? Viene de ahí, viene de psiche, de psique, ¿sí? Aristóteles es un ejemplo de cómo los temas relacionados al alma, ¿sí? Cuando decimos los temas relacionados al alma es la razón, por ejemplo, de cómo se piensa, ¿sí? Esto lo desarrollaba especulativamente, ¿sí? En su teoría, por ejemplo, en su sistema filosófico, Aristóteles. Eso es un antecedente, ¿sí? A mí no me interesa que ustedes sepan exactamente este antecedente, lo que decía Aristóteles, no, es para situarlos un poco, de por qué, si hablamos de psicología, podemos decir, es el estudio del alma. Bueno, su objeto de estudio era el alma, ponele, ¿para quién? Y para el comienzo de la psicología. ¿Dónde estaba el comienzo de la psicología? Y lo podemos encontrar en Aristóteles, ¿sí? Otra forma yo les decía, hay tres formas de conocimiento. La ciencia es uno, que ya vamos a ver, la filosofía y la religión, ¿sí? La religión es otra forma de conocer y de acercarnos al mundo, pero es una forma que no es a través de la razón, de la especulación, del pensamiento, sino que es a través de la fe, ¿sí?
Entonces, en cierto periodo de la historia de la humanidad, hubo un conocimiento que empezó a surgir, que era el conocimiento religioso. ¿Cómo se conocía? Y a través de la fe se conocía. A través de la fe en qué? Bueno, de la fe en Dios y de la escritura sagrada. ¿Cuál es la escritura sagrada? Por lo menos el cristianismo, es la Biblia. Entonces, lo que dice en la Biblia explica también, es otra forma de explicar el mundo, ¿sí? Y también hablaba del alma, la Biblia, ¿no? Nos habla la religión cristiana, por ejemplo, la que nosotros tenemos en Occidente, nos explica, nos dice cosas sobre el alma. ¿Sí? Entonces, también se puede incorporar como una forma de conocimiento, ¿sí?, cercana a la psicología, ¿sí?, antecedente de la psicología. Ahora, vamos con el tercer tipo de conocimiento. ¿Cuál es el tercer tipo de conocimiento? La ciencia. Cuando irrumpe la ciencia, que es, para serles exacto, en el siglo XVII, ¿sí?, cuando aparece la ciencia, aparece y produce una revolución importante, ¿sí?, porque propone, digamos, un tipo de conocimiento diferente. Si el primer tipo de conocimiento, que era la filosofía, proponía una perspectiva cosmológica, ¿sí?, a vos solo, Lucía, me parece. Si, digo, a cada tipo de, o a cada concepción del hombre, concepción del mundo, le correspondía una determinada cosmovisión, ¿sí? Una cosmovisión es como una forma de entender el mundo. A los griegos, por ejemplo, lo que les interesaba era el cosmos, el todo. Perdón, eso debe ser la conexión, si se corta mucho. Bien, vuelvo. A los griegos les interesaba el cosmos, o sea, la existencia del todo, ¿sí? Y trataban de explicar, o pensaban al hombre como esa parte del universo, del todo, ¿sí?, dotada de razón, ¿sí? O sea, que tenía razón. Razón es pensamiento. Las plantas no tienen razonamiento, los animales, lamento decirlo, pero no tienen razonamiento, como tiene el hombre, aunque muchos creen que sí, no lo tienen. El hombre es solamente, las cosas del mundo no tienen, una piedra no tiene razonamiento, el hombre tiene razonamiento, ¿sí? Bien, nos quedan 10 minutos. Entonces, eso pasa para la filosofía. Para la ciencia, ¿sí?, vuelvo a la ciencia nuevamente, para la ciencia, la forma de conocer, ¿sí?, o lo que entendían, o la cosmovisión que tenían, y la forma de entender el mundo, era una cosmovisión antropocéntrica. ¿Qué quiere decir antropocéntrica? Antropo viene, debe ser tu conexión, Lucía, me parece. Después, si querés, salí y fíjate la clase que va a estar grabada, la cuelgo en internet. Le decía, disculpen, pero no puedo detenerme en estas cuestiones técnicas, ¿sí?, porque si no, no puedo dar la clase. Después igual lo hablamos. Le decía, la visión de la ciencia es una visión antropocéntrica. Antropo viene de hombre, ¿sí? Eso quiere decir que lo que piensan, ¿sí?, lo que se piensa en esa época es que el hombre tiene la capacidad de conocer. No le tiene que venir a decir Dios, ni la palabra santa, ni los curas, ni la Biblia, cuál es la verdad, sino que el hombre tiene que tratar de conocerla, ¿sí? Y para conocer la verdad hay un método que se propone, bueno, acá tienen esto de objeto y método de estudio. Ese método que se propone es el método experimental. ¿Y qué dice el método experimental? Dice que yo tengo que proponer hipótesis sobre cómo funciona el mundo y después tratar de comprobar si esas hipótesis son correctas. Si son correctas, yo puedo, digamos, construir un conocimiento, ¿sí?, en donde tengo que demostrar, ¿sí?, tengo que demostrar que este conocimiento es verdadero. Eso no se lo pedían a los filósofos, ¿sí? No se lo pedían a los filósofos.
Los filósofos podían especular y decir, bueno, para mí el alma es tal cosa, tal otra, y nadie le pedía, bueno, pero demostrame que eso es así, corroborame que eso es así. Bueno, la ciencia tiene esa característica, de que hay que ir a corroborar lo que yo especulo, ¿sí? Entonces tiene un método que es el método experimental. Ya veremos nosotros veremos cómo la ciencia se construye como un método experimental y qué dificultades tiene, ¿no? La ciencia no, la psicología, qué dificultades tiene, ¿sí? Qué obstáculos tiene para constituirse como ciencia. Pero empieza a pasar que todas las ciencias empiezan a adoptar esto y se separan de la filosofía. Entonces quedan las ciencias por un lado y la filosofía por otro, ¿sí? A la psicología, que es lo que me interesa a mí que ustedes sepan, la psicología también va a tratar de constituirse como ciencia. Ahora, dentro de, ¿sí? Dentro de las orientaciones, digamos, filosóficas, hay un filósofo muy importante que va a contribuir para que las ciencias se constituyan como ciencia, sí, va a contribuir desde la filosofía, que es, el autor es René Descartes, ¿sí? El famoso pensador, el filósofo que estableció la frase cogito ergo sum, que significa pienso luego existo, ¿sí? Pienso luego soy. No sé si lo conocen. Yo seguramente les he dado, o si no les voy a dar, un video donde explique algo de lo que plantea Descartes. Este filósofo Descartes, lo que va a tratar en su sistema filosófico, lo que va a plantear, a la conclusión a la que va a llegar, es que existen dos sustancias que explican el universo, ¿sí? Para resumir, hay dos sustancias que existen en el universo. Una sustancia que se llama sustancia pensante, ¿sí? Y otra sustancia que es la sustancia extensa, que ocupa un lugar en el espacio. Si nosotros lo queremos poner en el hombre, ¿sí? En el ser humano, diríamos que nosotros somos una mezcla de una sustancia pensante, porque pensamos, ¿sí? Somos una sustancia que piensa. El ser humano es una sustancia que piensa, ¿sí? Pero a la vez tenemos un cuerpo, entonces somos una sustancia extensa también, ¿sí? Esta clasificación que hace Descartes, va a establecer un parámetro, ¿sí? Un criterio para diferenciar distintos tipos de ciencias, ¿sí? No sé si se entendió eso que les planteo de que somos una sustancia pensante, ¿sí? O sea, decíamos, las plantas no tienen razonamiento. Bueno, entonces son sustancias extensas, no son sustancias pensantes las plantas. En cambio, el ser humano, como piensa, sí es una sustancia pensante. Pero a la vez también tiene un cuerpo, ¿sí? Que es una sustancia extensa, que ocupa un lugar en el espacio. En el espacio ¿sí? Ocupa un lugar. En cambio, el pensamiento no ocupa lugar en el espacio. ¿Se dan cuenta? Son fenómenos diferentes, el pensamiento y el cuerpo. El alma y el cuerpo. El espíritu y la materia. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Bien. Descartes va a establecer esto y entonces va a establecer criterios de acceso a esas sustancias, de acceso al conocimiento de esas sustancias diferentes. O sea, estoy diciendo esto, yo voy a conocer de forma diferente, las cuestiones que tienen que ver con la sustancia pensante, ¿sí? De las cuestiones que tienen que ver con la sustancia extensa, del cuerpo y de la mente. A la mente, dice Descartes, al cuerpo accedo a través de los sentidos, ¿sí? A los cuerpos y al estudio de los cuerpos accedo a través de la percepción y de los sentidos, ¿sí? Los puedo conocer. Pregunta, profe. Sí. ¿De ahí es donde vienen las ciencias naturales y las ciencias sociales? Sí, sí, ahí. exactamente. Bien. También hay otros autores, Comte también es importante para pensar esta diferenciación, pero Descartes sí, establece esa diferencia, importante.
Claro, ¿por qué? Porque las ciencias naturales se encargan de ¿qué? De los cuerpos, de los organismos, ¿sí? De los seres vivos. Perdón, no todas las ciencias naturales. La biología se encarga de los seres vivos. Pero digo, las ciencias naturales se encargan de lo que son sustancias extensas, la química, la física, ¿sí? En cambio, ¿dónde creen que estará la psicología? ¿De qué lado? ¿Del lado de la sustancia extensa o de la sustancia pensante? Iba a estar del lado de la sustancia pensante, claro, Claro. claro. Ahora, ¿cómo accedo al conocimiento de la sustancia pensante si no la puedo percibir con los sentidos? ¿Cómo accedo al pensamiento, a estudiar el pensamiento? Si no la puedo percibir a partir de los sentidos. El pensamiento no lo percibo a partir de los sentidos. No lo percibo a través del olfato, ni de la vista, ni del tacto, ni del gusto. ¿Por el comportamiento? ¿Por la mente? No. El razonamiento. Bueno, Descartes nos va a decir, no voy a decir si sí o si no, chicos, esto es lo que me preguntan, pero digo, Descartes lo que dice es que a la mente se accede de forma introspectiva. ¿Sí? ¿Qué quiere decir de forma introspectiva? Dice él, es un conocimiento espiritualista, intelectual, introspectivo. ¿Qué significa introspectivo? Bueno, para el método de Descartes, que él dice pienso, luego existo, él va a decir que introspección es como mirar hacia adentro. O sea, si yo tengo un determinado sentimiento, lo que tengo que hacer es concentrarme. Ah, mirá, estoy triste. Ah, mirá, estoy pensando en un elefante. Ah, mirá, estoy pensando en tal cosa. ¿Sí? Esa es la introspección. Es como mirar para adentro. Es como analizar el propio pensamiento, los propios sentimientos, las propias imágenes. ¿Sí? Es un método de conocimiento que es directo. No es a través de los sentidos, sino que es directo. El problema, y con esto cierro la clase, es que ese acceso a la conciencia solo lo podemos tener cada uno individualmente. ¿Sí? Cada uno individualmente, porque yo no veo los pensamientos del otro, veo los míos. O siento los míos, o escucho los míos, ¿sí? No los del otro. Eso va a ser un problema para la psicología, uno de los obstáculos. Y bueno, ya veremos la clase siguiente de qué se trata eso. Lo que me interesa que sepa